Mañana se cumplen 97 años del nacimiento de Ernesto Guevara. El más nacedor de todos, según Eduardo Galeano. El más nacedor de todos. Ese al que no pueden matar por más que quieran, ¿no? 97 años del nacimiento del Che. Y el 16, o sea, el lunes, se cumplen ni más ni menos que 70 años del bombardeo de Plaza de Mayo. Y uno dirá, ¿qué tendrá que ver el bombardeo a Plaza de Mayo con el nacimiento del Che o con el Che, no? Bueno, a mí me parece que todo tiene que ver un poquito con todo. El 16 de junio de 1955, alrededor de 40 aviones de la Marina, porque la Marina también tenía y tiene aviones, arrojaron más de 100 bombas, 100 bombas, sobre la Plaza de Mayo, sobre la Casa de Gobierno y sobre las adyacencias a la plaza. Y mataron, algunos dicen 350 personas, otros dicen 400, otros dicen más, porque el tema es que son alrededor de 310 personas las que pudieron ser reconocidas, que estaban todas las partes juntas. Pero después hubo montonera de restos humanos, carbonizados, mutilados, que no pudieron ser reconocidos, que no se supo a quiénes pertenecían. Y entonces se supone, con mucha razón, que los muertos fueron mucho más de 300 y pico. Lo que se sabe también es que hubo 1.200 heridos que fueron a parar a todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, pero tampoco se sabe cuántos de esos 1.200 heridos siguieron con vida y cuántos fallecieron. O sea que el número de muertos en el bombardeo a la Plaza de Mayo es un número indeterminado. No se sabe bien, de manera absoluta, cuántos fueron los asesinados en el bombardeo del 16 de junio de 1955. En ese momento, el ministro de la Marina era un señor que se llamaba Aníbal Olivieri, que era un ministro de Marina puesto por Juan Domingo Perón. Perón lo había puesto ahí. Y terminó sublevándose contra Perón y contra el gobierno peronista y contra el pueblo argentino. Hay quienes dicen, dentro del peronismo, que el bombardeo a Plaza de Mayo fue un bombardeo contra el gobierno peronista. Y tienen parte de razón. Pero a mí me parece que no fue un bombardeo contra el gobierno peronista solamente, ni básicamente, sino que fue un bombardeo contra el pueblo argentino. Porque cuando vos arrojás 100 bombas sobre una plaza, mueren peronistas, mueren comunistas, mueren socialistas, mueren radicales, mueren gente que cree en Dios, gente que no cree en Dios. Mueren adultos, mueren niños, mueren mujeres, mueren hombres. Entonces, fue un bombardeo contra el pueblo trabajador, contra la clase obrera, contra los grasitas, como decía Eva, contra el proletariado,
como decimos nosotros los marxistas, o los que creemos que el marxismo es parte importante de la solución global de los problemas de los seres humanos. En ese momento, como ya hemos dicho en otras oportunidades acá, porque siempre que viene junio homenajeamos a las víctimas del mayor atentado terrorista contra nuestro país, que no fue la Embajada de Israel ni la AMIA, sino el bombardeo de Plaza de Mayo. Como dijimos en otras oportunidades, el teniente de la Fuerza Aérea Argentina, Ernesto Adradas, apodado el Muñeco Adradas, se subió arriba de su Gloster Meteor, su avión caza, y salió a tirotearse en el aire con los aviones golpistas. Esto posibilitó que el bombardeo se frenara durante 2 horas. Esas 2 horas fueron cruciales para que mucha gente se pudiera ir, se pudiera esconder o lo que fuera, porque si no hubiera sido por Ernesto Adradas, los muertos registrados no habrían sido más de 300, sino capaz que más de 1000, o no se sabe cuántos. Imagínense 100 bombas cayendo sobre un lugar determinado. Fue el mayor acto terrorista en tiempos de paz en todo el mundo entero. En el mundo entero, en esa época. Ernesto Adradas es uno de los grandes olvidados, no solo del peronismo, sino de la historia argentina. A nadie le gusta hablar de Ernesto Adradas, porque Ernesto Adradas hizo todo lo contrario de lo que Perón dijo esa noche. Esa noche, después del bombardeo, Perón dio un discurso en donde llamó al pueblo argentino a quedarse en su casa, a no cobrar venganza ni nada parecido. Ernesto Adradas no le hizo caso a Perón, si bien es anterior. Ernesto Adradas se subió al avión y se agarró a tiros con los golpistas. Hoy la historia se repite de otras maneras, pero siempre es el mismo tema: si nos quedamos en casa o salimos a pelear. Si en ese momento la dirección del peronismo hubiera decidido pelear, a lo mejor no habríamos tenido 30.000 detenidos desaparecidos, y a lo mejor hoy Javier Milei no existiría. Quizás le habría nacido Javier Milei. Pero en ese momento la dirección del movimiento peronista llamó a quedarse en su casa, y eso fue lo que posibilitó, entre otras cosas, que 3 meses después Rojas, Leonardi, Aramburu y toda esa caterva dieron un golpe de Estado, no solo contra el peronismo, sino contra el pueblo argentino, inaugurando 18 años de dictadura, y después todos sabemos lo que pasó. ¿Cómo relaciono esto con Ernesto Guevara? Ernesto tenía una frase que era una de las frases preferidas de él. Bueno, todo lo que decía Ernesto Guevara era maravilloso. Yo soy un profundo admirador del Che, todo el mundo lo sabe, Claudito también. Pero el Che tenía una frase que decía que los pueblos que no odian no pueden prevalecer sobre un enemigo brutal. Repito, los pueblos que no odian no pueden prevalecer sobre un enemigo brutal. Es decir, que cuando el enemigo es una bestia, cuando el enemigo le echa gas pimienta en la cara a una nena, le pega a los viejos, le saca los alimentos a los comedores, le dice a los médicos del Garrahan que salvan vida del niño todos los días, tienes unos vagos de mierda. Cuando apoya un genocidio, como el genocidio perpetrado por el sionismo en Gaza,
Y cuando encima de todo eso, como si todo eso fuera poco, permanentemente te está diciendo que sos un zurdo de mierda, un cuca, un vago, un imbécil y un montón de cosas más. Cuando el enemigo es así, odiarlo es casi un deber. Y alguno me podrá decir, bueno, el Che era otra época, era una época en donde el mundo iba hacia la revolución, hacia el socialismo, hacia la liberación nacional, los pueblos africanos se levantaban, los pueblos asiáticos luchaban contra el colonialismo, la lucha armada estaba a la orden del día, lo que se discutía no era si... qué sé yo, si hay que votar a fulanito o a menganito. Lo que se discutía era cómo tomar el poder. Hoy no. Pero la contradicción sigue siendo la misma. Entonces traer a Ernesto Guevara de la Serna hoy acá, traer a ese hombre que hizo de la moral revolucionaria la fragua en la que se forjaría el hombre nuevo, ese hombre sin egoísmo, sin mezquindades, ese hombre que renunciaba a todo para seguir la lucha por un mundo mejor, traerlo a Ernesto Guevara hoy acá y compararlo con ese león herbívoro que todo el día está transformando, todos los días se está transformándose en un animal nuevo, un día es un león, otro día es un topo, otro día no sabemos qué. Yo creo que es más que necesario. Hay que estudiar al Che, hay que conocer al Che. Ese Ernesto Guevara que dejó el Ministerio de Industria de Cuba, porque era ministro de Industria, para disfrazarse, clandestinizarse e irse a pelear al Congo. ¿Sabe dónde queda el Congo? Irse a pelear al Congo contra la dictadura de turno. Ese hombre que renunció a todos los honores, a todos los privilegios, para irse después del Congo a pelear a Bolivia. Esas son las guerras de las grandes derrotas del Che. El Che tuvo una gran victoria que fue Cuba, y tuvo un par de derrotas que fueron en el Congo y en Bolivia. En Bolivia, al final, esa derrota se transformó en su propia muerte física. Pero hoy, en momentos en los cuales estamos quizás a la puerta de una tercera guerra mundial, y en momentos en los cuales el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha determinado que el litio de la República Argentina y el petróleo de la República Argentina y los alimentos de la República Argentina tienen que ser para ellos y no para nosotros. Traer a la memoria a Ernesto Guevara y a su concepción del poder, a su concepción de que los pueblos tienen que odiar a sus enemigos, porque es mentira que el amor vence al odio, porque al odio se lo derrota con un amor transformado en una lucha implacable contra los verdugos. Traer a Ernesto Guevara hoy acá es también traer a Ernesto Adradas. Ernesto Adradas era peronista, pero tenía mucho de guevarista. Tenía mucho del Che. Porque hay algo que unió, aunque fuera momentáneamente, a Ernesto Adradas
con el Che Guevara. Y fue que los dos pusieron la vida de los demás por encima de su propia vida. Adrada fue juzgado y condenado por la dictadura de la llamada Revolución Libertadora, que nosotros llamamos Revolución Fusiladora en realidad, ¿no? Y lo hicieron renunciar. No se atrevieron a matarlo, a pesar de que hubo un par de intentos de asesinarlo que oficialmente no tenían nada que ver con el poder, pero que sí tenían que ver. Y al final terminó siendo piloto de aerolíneas. Y fue uno de los mensajeros clandestinos de la resistencia peronista, que era el que le hacía de correo a Juan Domingo Perón. O sea, Perón le daba instrucciones desde Madrid y él traía esas instrucciones clandestinamente a la Argentina en la época en la cual el peronismo era un peronismo de la resistencia, era un peronismo que ponía caños, era un peronismo que hacía sabotajes, era un peronismo que no era el peronismo de Sergio Massa, no era el peronismo de Guillermo Moreno, era el peronismo que, entre otras cosas, lideró la gran huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, en donde los obreros que eran peronistas y los obreros que eran comunistas y los obreros que eran socialistas y los obreros que eran simplemente obreros tiraban bombas Molotov contra los tanques de la dictadura. Ese era el peronismo que encarnó el muñeco Adradas, que tenía, sin saberlo y sin haberlo conocido, mucho de guevarista. El espíritu a veces es el mismo en personas que vienen desde distintos lugares. Y entonces vos tenés gente que tiene una ideología y gente que tiene otra ideología, pero que sin saberlo luchan por lo mismo. Y en algún punto, en algún momento de la historia, se encuentran marchando juntos. No quieren lo mismo específicamente, pero tienen los mismos sueños. El sueño de Adradas y el sueño de Guevara eran el mismo sueño, aunque ni siquiera ellos lo supieran. Bevilacqua, el micrófono suyo.